un podcast de Cooperativa. Lo dijimos hace un ratito, vamos a hablar de la ley Karin ahora, ¿no? El gobierno está intentando cambiar el reglamento, ponerle un filtro inicial a las denuncias y también dijo distinguir, y esto me llama la atención, adecuadamente entre situaciones que efectivamente podrían constituir acoso o violencia laboral con otros conflictos, dice, que son propios de la gestión cotidiana en los espacios de trabajo. Difícil eso, esa pequeña... Esa línea. Bueno, quien conoce bien sobre la ley Karin, justamente, y es lo que vamos a conversar ahora, es Isabel Contrucci, que es la directora de estudios de la Asociación Chilena de Seguridad, porque ellos siguen de cerca este tema y acaban de justamente publicar un informe sobre cuál es la situación actual. Hola Isabel, ¿cómo estás? Buen día. Hola Cecilia, Sebastián, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ahí ese punto que nos contaba Cecilia es bien interesante. ¿Existe efectivamente esa línea o es un argumento que muchas veces se utiliza como para justamente revolver un poco la forma en que se observa la ley Karin dentro de las organizaciones? Bueno, gracias por este espacio para conversar, ¿cierto?, sobre esta ley tan importante, que quizás vale la pena recordar que estamos ahora en agosto cumpliendo 2 años de implementación de esta nueva normativa. Nosotros desde la H, tal como ustedes decían, hemos entregado este informe con los principales datos que tenemos en nuestro rol como mutualidad en esta ley, y quizás recordar, ¿cierto?, que nosotros como mutualidad no podemos pronunciarnos respecto del funcionamiento de la ley o de si una denuncia es falsa, es verdadera o tiene o no mérito, porque no investigamos el contenido de las denuncias. Entonces esa es una facultad que la ley entrega a la Dirección del Trabajo y a los organismos competentes, ¿cierto? Pero esa idea que se propone como para plantear cómo se va a ejecutar esto, sí, en realidad es muy difícil, es una línea muy delgada entre separar lo cotidiano de lo que ocurre. ¿Le parece un argumento, no? Sí, lo que pasa es que, bueno, es del todo esperable, ¿cierto?, que todos estos cambios normativos que significan desafíos relevantes para el mundo del trabajo y las organizaciones, impliquen este periodo, ¿cierto?, de aprendizaje y de adaptación cultural a las organizaciones. Por supuesto que creemos que nosotros constantemente, ¿cierto?, tenemos que estar revisando los límites, las normativas, los procedimientos, pero como les decía, es esperable que al año, a los 2 años de una implementación de una nueva normativa, existan ajustes, ¿cierto? Y es positivo que estemos discutiendo sobre esta materia. ¿Y qué ajustes crees tú, Isabel, a propósito del informe, que conocen bien esto y la cantidad de denuncias que llegan, cómo se resuelven los casos, etcétera, sería necesario hacerle? Sí. Bueno, mira, nosotros el informe que estamos dando a conocer habla de estos primeros 2 años de funcionamiento de la ley. Nosotros desde agosto del 2024, que es cuando se implementa esta normativa en el país, hasta junio del año 2026, hemos recibido más de 32.000 requerimientos de atención psicológica temprana. Una atención psicológica temprana es un servicio que presta la H de contención y de orientación psicológica especializada a todos los trabajadores adheridos que la solicitan y que nos reportan hechos ya sea de acoso o de violencia en el marco de esta normativa. Lo que vemos con los datos, ¿cierto?, es que desde entrada a la ley, en el 2024, hubo un pic de estas atenciones psicológicas tempranas, llegando algunos meses con 2.000, 2.500 solicitudes de este servicio, y luego, durante todo 2025 y 2026, hemos visto una tendencia a estabilizarse y a disminuir en el tiempo, lo que nos habla, por supuesto, que existe, ¿cierto?, una necesidad real de apoyo y de acompañamiento, pero también existe un mayor conocimiento de los protocolos, de los procedimientos. Nosotros, bueno, como H, acompañamos, ¿cierto?, a todas las organizaciones a poder acompañar, valga la redundancia, la implementación de la ley, y también hemos visto cómo han ido aumentando el conocimiento de la ley por parte de los empleadores y de los trabajadores, y el conocimiento de las distintas herramientas de prevención que supone esta nueva normativa. Ahora, perdón Cecilia, ese pique inicial y que después se produjo esta meseta, igual yo lo asumo y lo entiendo, no sé, ahí espero la visión suya, como un éxito, o sea, que se ha ido asentando esto y que efectivamente se ha podido, decirlo en súper coloquial, como desgranar el choclo y poder poner las distintas situaciones que se dan dentro de las dinámicas de las oficinas en su justo lugar, ¿no?
Claro, tiene que ver con, como yo les decía, con este mayor conocimiento que se tiene de la normativa, de los canales, de los procedimientos. Nosotros también tenemos una medición, por ejemplo, respecto de cómo los trabajadores nos reportan la existencia de canales de denuncia y de protocolos en sus lugares de trabajo, y eso también ha ido aumentando en el tiempo, y es normal y es esperable que luego de 2 años de implementación de una normativa estos números se estabilicen, ¿cierto? Entonces tenemos efectivamente una necesidad de apoyo y de contención, porque especialmente en algunos rubros, que eso también es algo que nos muestra, ¿cierto?, este informe, en algunos rubros hay una concentración de estas denuncias o estas solicitudes de atención psicológica temprana. De hecho, el 81% de las solicitudes de atención psicológica temprana se concentran en 5 rubros de la economía, que son además los rubros que concentran el mayor número de trabajadores, ¿cierto? Entonces, es esperable, como yo te decía, esta concentración, y es esperable también esta tendencia, ¿cierto?, a estabilizarse en el tiempo. Estos rubros principales son comercio y retail, educación, organismos gubernamentales, municipios, servicios de salud e industria. Los nombré, ¿no es cierto?, sí, de mayor a menor cantidad de denuncias. Ahora, ustedes dicen que han recibido, ¿no es cierto?, han recibido, mejor dicho, 32.000 requerimientos de atenciones psicológicas, ¿verdad? Por lo tanto, sí, conocen los casos. ¿Cuál es el típico caso cuando una persona, un trabajador, una trabajadora necesita una atención psicológica? Bueno, la mayoría de estas solicitudes, ¿cierto?, son por casos de acoso laboral, ¿cierto?, el 81,2%. O sea, de estas 32.000 solicitudes, más de 26.000 son por tipo de acoso laboral. Esto obviamente tiene que ver con la concentración que tú recién nombrabas en estos rubros, ¿cierto?, que son sí, labores que involucran una interacción constante entre personas, muchas veces altamente exigente, ya sea o con público, o con cliente, o con las comunidades donde uno está trabajando, ¿cierto? Y ¿cómo es que hace que sea más probable la aparición de conflictos, ¿cierto?, o de problemas de convivencia? Claro. Ahora, ¿cuál es? Sí. Sebastián, pero ¿cómo se define el acoso laboral, Isabel? Sí, nosotros, vuelvo ahí al punto que hacía al inicio, nosotros tenemos que en esta normativa que proteger, que acompañar, y obviamente un rol muy importante en la prevención, pero no somos quienes evaluamos el mérito ni investigamos el contenido de las denuncias. De hecho, las denuncias tienen que ser entregadas a la Contraloría. Pero deben conocer lo que es un acoso general, laboral, claro, ¿no? Sí, pero eso, en el fondo, la denuncia no implica necesariamente que hay acoso laboral. Entonces, la investigación es la que determina si hubo o no hubo acoso laboral, acoso sexual o violencia. Claro, cuando la investigación dice que hubo acoso laboral, entonces llegan a ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué casos llegan? ¿Cuál es el típico caso de acoso laboral? Sí, incluso antes, eso también es importante de aclarar, una solicitud de atención psicológica temprana es una solicitud que hace un trabajador adherido a la mutualidad para poder reconocer o tener una contención inicial cuando se vive una situación de acoso, de violencia. Normalmente, ¿qué cosas recibimos? Recibimos conflicto entre pares, conflicto entre compañeros de trabajo. ¿Qué tipo de conflicto? O agresiones, por ejemplo, en el comercio, nosotros recibimos casos de agresiones por parte de los clientes, en el mundo de la educación o de la salud, por parte de los estudiantes, de las familias de los estudiantes o de los pacientes de atención de salud, ¿cierto? Eso yo diría que sin ánimo de simplificar, engloba gran parte de los casos que estamos recibiendo. Entonces, sí, esos son la mayoría de los casos, pero en caso, por ejemplo, de otro tipo de abuso sexual, en fin, ¿son muchos menos que los otros, que el acoso laboral? Sí, al menos las estadísticas que tenemos en la H nos dice que las atenciones relacionadas, ¿cierto?, con un caso de acoso sexual representan menos del 3% de los casos del total. Uh-huh. Menos del 3%, eso es muchísima la diferencia, ¿no? Ahora, si hacemos en cuanto a la distribución por género, las mujeres registran el 73% de los requerimientos. O sea, sí, se da mucho más en las mujeres. ¿Qué análisis hacen al respecto? Exacto, mira, te agradezco la pregunta porque eso tiene que ver con, por supuesto,
concentración, ¿cierto?, de la violencia o del acoso que potencialmente puede afectar en mayor medida a las mujeres, pero también porque los rubros donde se está concentrando las denuncias y la atención psicológica temprana son rubros mayormente feminizados. El rubro de educación, el rubro de la salud, el rubro de la atención en el comercio y el retail. Entonces, es esperable que la proporción sea mayor en mujeres que en hombres. En todo caso, ustedes por la función que cumplen tienen muchísima experiencia al respecto, ¿verdad? Y dicen que el foco principal debe estar en la prevención. ¿Cómo prevenir esto para ir cerrando ya? Claro, mira, nosotros desde la H tenemos, como te decía, este rol, ¿cierto?, de proteger obviamente a las y los trabajadores, de acompañarlos y de prevenir. En particular, respecto a la prevención, nosotros destacamos de manera bien importante el rol que esta normativa le da a la prevención. Nosotros entregamos capacitaciones gratuitas, tenemos guías y asistencia técnica a las empresas de todos los tamaños. Sabemos que esto es un desafío para el mundo del trabajo y por lo tanto hemos puesto un rol bastante importante en la prevención, porque poder desescalar el conflicto antes de que escalen, ya sea casos de violencia o a casos de acoso, nos ha demostrado, ¿cierto?, en la experiencia que ayuda a promover el buen trato, ¿cierto?, en los lugares de trabajo. Claro, bueno, ahí está entonces este informe de la Asociación Chilena de Seguridad a 2 años de que está implementada la ley Carin. Muchísimas gracias, Isabel Contrucci, directora de estudios de la Asociación Chilena de Seguridad, por darnos esta información. Que estés muy bien. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Chao, Isabel, gracias. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y tal como lo anunciábamos, Osvaldo Lizama ya está conectado con nosotros, con todos ustedes, para contarnos las novedades que llegan a través del streaming. En este caso, una novedad bien importante porque es una directora chilena a cargo de un documental y no cualquier directora. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. Buen día, Cecilia, Seba, todos quienes nos escuchan a esta hora en Cooperativa. Sí, no es cualquier directora, es la 2 veces nominada al Oscar, Maite Alberdi, que vuelve con su nueva película documental. La primera desde La Memoria Infinita, ese tremendo largometraje que fue precisamente nominado al Oscar. Ahora vuelve con algo distinto, una historia bien increíble que vamos a desmenuzar acá en Una Nueva Mañana. Esto es Un Hijo Propio. Me sentí muy especial. Desde el momento en que la gente que te quiere te va tratando con ese cariño de espera. Siempre Osvaldo genera debate, discusión, los trabajos de Maite Alberdi. Sí, por supuesto. Es una cineasta que en la última década ha dado mucho que hablar con cada uno de sus trabajos en el cine. Y esta película, Seba, Un Hijo Propio, no va a ser ajena a eso, porque es una historia bien, por un lado, increíble y por otro lado, bien polémica. Es una película que está basada en un caso real que ocurrió en el año 2009 en México, en el que una mujer fingió estar embarazada, cediendo un poco ante la presión social, la presión familiar particularmente, y después de haber tenido 3 abortos espontáneos. Entonces era una mujer que tenía el deseo, expresaba el deseo de ser madre, y además de hacer feliz a su esposo, y finge este embarazo que termina con el robo de una guagua en un hospital público de México. Ese es el sujeto de Un Hijo Propio, el nuevo documental de Maite Alberdi, que se va a estrenar mañana jueves en Netflix, y que lleva esta historia al límite de una manera muy original, porque acá Maite Alberdi no realiza un seguimiento al estilo policial de este caso, ni analiza de manera muy dura los antecedentes de lo que ocurrió, sino que más bien utiliza la ficción para explicarle al espectador el contexto de este caso. Este documental utiliza actores, actrices que recrean lo vivido por Alejandra, esta mujer que finge estar embarazada, y cuentan un poco la versión de esta mujer a través de escenas que fueron actuadas, que fueron ficcionadas, que fueron recreadas, y del cual se muestra el backstage, es decir, Maite Alberdi aparece en cámara durante el documental dirigiendo estas escenas, conversando con los actores y las
las actrices pidiéndoles que hagan la escena de una u otra manera para parecerse de mejor manera a la original. Así se presenta esta película, así avanza esta película, y en un momento existe un quiebre que te lleva a mostrarte las consecuencias de lo que ocurrió con esta mujer que aparentemente se robó la guagua o llegó a un acuerdo con la mamá de la guagua para cuidarla. Eso no lo sabe uno como espectador hasta que empieza a entrar en esta parte de la película en la que deja a un lado la ficción y se centra en los hechos y analiza las consecuencias judiciales que tuvo esto, y analiza las historias de Alejandra, que es la mujer que fingió el embarazo, y de la madre de la guagua robada. Escuchemos lo que nos dijo Maite Alberdi respecto de este documental y respecto del tono que quiso darle a esta película, que me parece a mí personalmente es lo más interesante que tiene. Sí, la conocimos juntas en el mismo momento. Estábamos investigando otro proyecto en la cárcel de Santa Marta, y yo creo que, como decía al principio, me cautivó como todas las preguntas que surgían en esta historia. Y conecté muy rápido con ella, con la situación, con su dolor, y era una película, como tú bien dices, como muy fácil hacerla sobre el qué, muy fácil hacer un true crime del caso, como que se prestaba rápidamente para eso, pero nosotras queríamos hacer una película sobre el por qué, como por qué pasa esto, por qué llegó a esto, como entender los contextos. Y yo creo que tenemos pocas oportunidades para entender los contextos que llevan a las personas cometer un delito, porque para nosotros ella cometió un delito, y estamos contando la historia de dos mujeres que sufrieron mucho desde distintos lugares. Y en ese sentido, Un hijo propio está bastante lejos de ser una apología del delito de robarse un bebé. O sea, acá lo que plantea Maite Alberdi es conocer el contexto y plantear también las dudas que llevan a esta mujer a fingir su embarazo. Plantear dudas sobre el sistema, sobre las presiones sociales que tienen las mujeres, sobre el embarazo para las mujeres, sobre un proceso que es bien complejo por la opinión del resto, por las dificultades físicas que experimentan las mujeres, las dificultades psicológicas también que pueden llegar a experimentar durante este proceso. Entonces, sobre esas temáticas se envuelve Maite Alberdi, que confesaba también que estuvo a punto de dejar el proyecto, porque ella lo primero que hace es conocer la historia de Alejandra, la versión de Alejandra, y es lo que ella cree ciegamente hasta que se encuentran con la evidencia y empiezan a contrastar las versiones y se dan cuenta que Alejandra no estaba diciendo la verdad del todo. Y ella lo dijo durante la presentación de su documental acá en Santiago, que estuvo a punto de abandonar el proyecto porque se decepcionó de su protagonista y de la historia en la que ella había creído. Entonces, ese viaje también le pasa al espectador, me pasó a mí cuando vi la película, también uno se decepciona un poco, llega a empatizar de manera total con Alejandra, pero en un momento uno se decepciona porque empieza a conocer los hechos y empieza a mirarlos desde otra óptica. Y eso es muy interesante de este documental Un hijo propio, porque le entrega la posta al espectador para decidir sobre lo que está bien y lo que está mal en esta historia. De hecho, el final es bien agridulce, diría yo. Es un final que para la protagonista está muy bien, pero para uno como espectador te genera dudas. No sabes si estar contento por lo que le está pasando a Alejandra o preocupado. Es una mezcla de sentimientos lo que genera estas últimas escenas de Un hijo propio, y eso es muy bueno, Cecilia, claro, porque aparte de generar debate respecto de la maternidad, que es el tema central de este documental, también te va a generar estos sentimientos encontrados, y muy a diferencia de La memoria infinita, que tenía una conclusión bien clara y bien precisa respecto del amor y de la compañía, precisamente. Esta película como que no tiene una conclusión tan Osvaldo, definida. ¿Tú dirías que es tan buena como las anteriores, como los otros documentales de Maite? Yo te diría que es distinta. Me parece que La memoria infinita es un poco insuperable. Es una película que deja el listón bastante alto, pero me parece que Un hijo propio, o a mí al menos personalmente, me gustó más que La gente topo. Me parece más interesante el tópico, y me parece que como cuenta la historia Maite Alberdi es algo muy original, porque
en El Agente Topo había una especie como de realidad simulada de Sergio insertado en este asilo investigando. Él creía que estaba investigando de verdad, pero el resto no actuaba, sino que vivía su vida normal. Entonces, una especie de documental medio forzado. Y hay derechamente ficción. Y esa ficción, al principio, queda media extraña porque uno no entiende bien lo que está pasando, pero cuando ya te cuentan toda la historia completa, se entiende primero la estética de esta ficción y por qué actúan como actúan en esta ficción. Es finalmente la historia de Alejandra la que se está presentando acá, y ahí me parece que Maite Alberdi da en el clavo porque le da una vuelta. No es como un típico documental clásico, como decía ella, un true crime, de ella como en este caso, sino que documentalista tiene algo más. Mira, yo creo que lo que le da, yo creo que el gran sello de Maite Alberdi a la hora de ver está en los diálogos o los momentos que ella logra capturar, momentos que la mayoría de las veces son muy naturales, pero esos momentos y el montaje que se le da a sus películas terminan dándole mucho sentido a lo que ella quiere decir. Y ahí me parece que está el sello. Y eso está muy presente acá en Un Hijo Propio. Esas frases que te descolocan o esas acciones medias incómodas, está todo muy presente acá en Un Hijo Propio. Se estrena mañana en Netflix, a diferencia de el resto de la carrera de Maite Alberdi. Es primera vez que uno de sus documentales se estrena primero en streaming antes que en los cines. Entonces, ¿y hay alguna explicación de aquello? No, me parece que hubo un acuerdo importante con Netflix. Hay que recordar que Netflix produjo también El lugar de la otra, que era la primera película de ficción de Maite Alberdi que se estrenó en el 2025 o 2024, no recuerdo bien. Y ahí me parece que hay un acuerdo especial con Maite Alberdi. La película estuvo en Berlín, debutó en el Festival de Berlín, así que podría dar que hablar, va con toda la maquinaria, entre comillas, publicitaria de México, porque es una película que obviamente se estrenó con mucho bombo y fiesta ya en México, con los actores involucrados también. Así que podría también dar la sorpresa en la temporada de premios, pero quería destacar eso. Primera vez que un documental de Maite Alberdi llega primero al streaming que a las salas de cine, así que aprovechar lo que va a pasar mañana, 13 de agosto en Netflix, con este documental Un Hijo Propio, lo nuevo de la chilena Maite Alberdi. Buenísimo. Quedémonos en Netflix con otro estreno que está dando vueltas esta semana. Tengo algunos reparitos con esta película, pero la verdad es que me gustó bastante. Si miro la balanza, yo diría que es más positivo que negativo. Esto es La Última Casa. Hey, no scooter in the house. Mom, let's go. Go wait in the car. Ya, La Última Casa. Me gustó primero, supe de esta película y muchos quizás habrán sabido de esta película por una publicidad que anda dando vueltas en la ciudad de Los Ángeles, donde en uno de estos carteles publicitarios que están muy altos, están muy arriba, había un hombre, entre comillas, viviendo dentro de una casa, saludando a la gente, haciendo gestos, muy parecido a lo que fue La Casa de Vidrio por allá por el año 2099, no me acuerdo bien, en Santiago, una acción publicitaria. Bueno, esta película La Última Casa tenía que ver con esa acción publicitaria que se viralizó, y es una cinta que mezcla géneros como la ciencia ficción, el thriller y el drama familiar, porque habla de una familia que está encabezada por los tremendos Greta Lee, que estuvo nominada al Oscar, y el brasileño Wagner Moura, que conocimos por su interpretación de Pablo Escobar en la serie Narcos. Son los padres de esta familia que un día empiezan a experimentar una lluvia inusual, que es algo que nos va a pasar ahora acá por estos días a nosotros, pero ojalá que no pase lo que pasa en esta película, porque acá no deja de llover y todos quedan encerrados en sus casas por efecto de esta lluvia, que tiene algo de misterioso, algo medio de alienígena, de monstruosidad. No importa mucho al final el monstruo, sino que el hecho de que están todos encerrados, porque al principio son algunos días, luego esto se convierte en meses y luego pasan años encerrados dentro de esta casa, y esta familia intenta sobrevivir viendo cómo sus vecinos empiezan a fallecer, a morir, a perder el control respecto de la situación, y uno como espectador va viendo cómo esta familia también en ciertos momentos va perdiendo el control, pero logra al final de cuentas mantenerse siempre unida. Esta lluvia misteriosa los mantiene encerrados en esta casa, aprenden a sobrevivir, aprenden a cazar animales, y van entendiendo de a poco cómo funcionan estas criaturas que los mantienen encerrados. Es una película que
se cuenta como una historia de ciencia ficción, pero que esencialmente me parece va un poquito más allá y trata de hablar de las relaciones familiares, haciendo obviamente un guiño muy claro a lo que fue la pandemia. Muy parecido el contexto que viven estos personajes a lo que vivimos nosotros en el año 2020 en particular. Así que ahí podrían sentirse identificados y recordar quizás lo que uno vivió con su familia o con quien vivía en ese momento durante la pandemia. Es una película, lo decía, tengo algunos reparos con esta película porque si bien me entretuvo muchísimo y me mantuvo la hora 45 que dura bien pegado al borde del sillón tratando de saber cómo iban a terminar en este mundo bien apocalíptico, el final me decepcionó un poquito. Bueno. No me gustó tanto el final. Era como medio desinflado, como que para todo esto esperé, pero bueno. Me parece que el viaje vale la pena y sobre todo las actuaciones de Greta Lee y Wagner Moura están bastante bien. Es una película que al transcurrir mayoritariamente dentro de la casa da un poquito de claustrofobia. Porque tiene escenas de acción, medias movidas a veces, medias de suspenso. Y uno se siente medio encerrado ahí en la casa, como que ya quiero salir a tomar un poquito de aire, porque ni siquiera pueden abrir la ventana. O sea, que no es como que, no, qué horror. Ni siquiera les puede entrar aire, ni siquiera es como que no es que solamente no puedan salir al patio, sino que realmente no pueden ni abrir las ventanas. Entonces, uno siente un poquito esa sensación de claustrofobia que tienen los personajes, así que, pese a que el final no es tan satisfactorio, igual... Vale. Yo soy exigente con las películas de ciencia ficción, o sea, hay cositas que aquí quedan sin explicación y eso es como a uno que le gusta el género, como que le gusta que todo quede bien cuadradito, bien redondo, como que se explique todo al final, y esta película deja varias dudas, varias interrogantes en el aire, pero pese a ello, el viaje vale la pena, así que la recomendamos de todas formas. La Última Casa, una película que está disponible en Netflix y que, lo decíamos, tiene a Greta Lee y a Wagner Moura como sus protagonistas, dos rostros bien conocidos en los últimos años en el cine. Bueno, muchas gracias, Osvaldo Lizama. Ahí tenemos dos opciones entonces en Netflix, una que se va a la segura, otra que es mejor la trama. Pero ¿sabes qué? En la vida a veces la trama vale más la pena que el desenlace. Sí, sí. Lo dijo Jorge Drexler, ¿no? La componenda, ¿no? Amar la trama más que el desenlace. Sí, es una canción de Drexler que me gusta mucho. Y un buen disco. Sí, ya. Gracias, Osvaldo. Muy bueno, ya. Cecilia, Seba, un abrazo, que estén bien. Chao. Me voy decepcionado, incluso iracundo de esta sección. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Como lo hemos estado informando acá en Cooperativa, el sistema frontal está golpeando ahí la región de Atacama, la Senapred que ha ordenado evacuaciones, ¿no es cierto?, en Diego de Almagro, en Alto del Carmen, Tierra Amarilla que registra crecida de los cauces, anegamientos, también Chañaral que se mantiene en alerta por peligro de aluvión, en fin. Todo lo que está pasando en el norte con estos sistemas frontales lo vamos a comentar ahora con nuestro amigo Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión Noticias, a ver qué nos puede contar al respecto. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Hola Ceci, hola Seba, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, 12:10 ya. Oye, ya, pero yo quiero partir un poquito más al norte. Eduardo, por favor, explícame los 33 grados a las 11 de la noche en Iquique ayer. ¿Qué fue eso? Mira, ayer lo que tuvimos fue un viento cálido de cordillera, porque la condición que teníamos en el norte provocó... tenemos dos condiciones. Tenemos la corriente en chorro o sistema frontal en altura, que es lo que está afectando y generando estas precipitaciones en el norte. Y en un momento se produjo un viento medianamente cruzado. ¿Qué significa? Que en superficie teníamos viento que iba de sur a norte, iba, más bien dicho, desde Iquique hacia Perú, más o menos hacia Tacna, y en la parte alta de la cordillera, hacia Parinacota, todo el altiplano, tenía un viento de norte a sur. Teníamos viento cruzado entre lo que pasaba en altura y superficie, pero bajó la presión en superficie y por lo tanto el viento que estaba en el norte hizo una rotación y se conectó con ese flujo que provocó también tormenta de polvo. Y ese viento es un viento terral, es un viento muy parecido al que genera el viento raco. Y al descender por la ladera de la montaña se calienta.
Y esa es la explicación por qué aumentó tanto la temperatura. Solamente es un viento descendente. Una rareza absoluta en todo caso, por lo que te he escuchado a ti y algunos colegas tuyos. ¿Sabes qué? Iquique por lo general, Arica e Iquique por lo general tienen un viento muy parecido bajo fenómenos de intensidades como el que estamos viviendo ahora y se manifiesta con grandes tormentas de polvo. Hay una que, si mal no recuerdo, fue el 2016. Sí, fue el 2016, una tormenta bastante fuerte y que provocó que en vez de viajar el aire hacia Perú, viajó hacia el Océano Pacífico y provocó una tormenta de arena tan espectacular que se veía, si por mal lo recuerdo, como 800 kilómetros hacia la costa. Ya. Es que pero si una cada 10 años tampoco es que sea tan habitual, pues, Eduardo. No, si no es tan habitual, pero me refiero cuando tenemos fenómenos como este tipo, el que está pasando ahora, que más o menos ocurre es del orden de una vez cada 10, 15 años aproximadamente. Y cuando aparecen ese tipo de fenómenos, viene acompañado también con un viento cálido. Por eso te digo, lo he visto varias veces, incluso tengo algunos registros de tormentas similares donde se ha levantado la temperatura y ha elevado también el polvo. Estamos con Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión Noticias. Respecto a la región de Atacama, si nos están escuchando allá, ¿qué les dirías a estas personas también afligidas, asustadas, complicadas? ¿Qué les puedo decir? La tormenta está por terminar. Digamos que va a terminar una parte esta noche. Todavía queda una gran zona donde debiese seguir precipitando, especialmente interior, más o menos entre El Salvador y Vicuña, en la región de Coquimbo. Ahí esperamos, o lo que estoy esperando, donde se va a activar bastante la lluvia. Y en la noche se calma y mañana ya vamos a tener precipitaciones ya más débiles, aisladas, y esto va a ir decreciendo. Y desgraciadamente, parece que se desarrolla otra baja segregada para la próxima semana y podríamos tener nuevamente chubascos a partir del martes, el martes. Entonces, no está todavía tranquilo el norte. Tenemos una condición en el sur que está haciendo que todo se vaya nuevamente hacia el norte, y por eso es que están siendo tan golpeados. ¿Por qué la condición del sur hace que se vaya todo para el norte? Resulta que una de las características normales que tiene el fenómeno del Niño es formar altas de bloqueo, que nosotros le llamamos a lo que está pasando en el sur. Es una alta presión que dura mucho tiempo, que no hace su paso normal hacia Argentina, y por lo tanto, como las altas de bloqueo es como un murallón para los sistemas frontales, o pasan por el sur o pasan por el norte de ese anticiclón. Yeah. Entonces, tenemos los sistemas frontales que van a estar pasando por la Patagonia, incluso al sur de Coyhaique, a ese nivel. Y los otros están pasando por el norte, afectando lo que estamos viendo, región de Coquimbo, región de Atacama, y por eso es que Santiago en este momento está casi en el límite sur, y por eso es que no vemos todavía una lluvia, digamos, la próxima semana, una lluvia bastante intensa. Cuando esto se mueva, ya el jueves, viernes, vamos a tener un chaparrón, pero después de viene otra alta de bloqueo, otra vez vamos a tener ese paso del sistema frontal por el norte. Está muy movido, pero esto, Ceci, es característico de los fenómenos del Niño. Las altas de bloqueo son típicas de él. Ya. Ahora, es un dolor de cabeza. Pero acuérdate de lo del 82 o el 87, cuando se nos desbordó el Mapocho. Pasamos por lo mismo. También pasaron sistemas frontales muy por el norte, y por eso es que las tormentas eran tan abundantes con tanta agua. Ahora, para terminar, volver a Atacama, tormentas eléctricas también están anunciando. Llevamos desde ayer que están con tormenta eléctrica, y esto se va a mantener. Hay un nuevo brazo de tormenta eléctrica que va camino hacia la región de Atacama, así que por lo pronto no hay por dónde cortarla. A ver, tenemos tormenta eléctrica al interior de la región de Tarapacá, sur de Antofagasta, región de Atacama, especialmente en estos momentos, como que todo el flujo principal apunta hacia El Salvador, Diego de Almagro aproximadamente, más que Copiapó mismo, y también interior de la provincia de Elqui y Choapa. Ahí tenemos... Oye, Eduardo... Limarí.
Limarí, claro. Pero fue un poco menos de lo que se presupuestaba o no necesariamente, porque lo preliminar era como bastante intenso, fuerte, y no lo quiero subestimar. Ha habido activación de quebradas, obviamente que hay zonas que están muy complicadas, pero no ha sido tan terrible como quizás lo anterior, ¿no? No. De hecho, una de las cosas que nosotros calculábamos era que había ciertos sectores que iban a caer mucha lluvia, y nosotros hablamos más o menos siempre como entre 40, 60, la Dirección Meteorológica en un momento dijo que podía haber algún momento con 100 milímetros, pero en la sumatoria de todos los días. Pero hay dos sectores, por ejemplo, hay al interior de Copiapó, que se llama Quebrada San Miguel. Ahí hay una estación de la Dirección de Agua que está a casi 3.000 metros de altura, y esa en el acumulado de todo el evento lleva casi 60 milímetros. Al norte de Chiuchiu hay un sector que se llama Santa Bárbara, que es parte del río Loa, al norte de Calama, obviamente, y acá ya llevan 86 milímetros. Ahora, ¿por qué te digo esto? Lo que pasa es que el tipo de características de estos sistemas frontales en altura, aparte de la paja segregada, también son raros porque depende de dónde está el flujo principal, dónde se activa la nube. Entonces, podemos tener una lluvia muy intensa, como estábamos viendo ahí al interior de Copiapó, que tiene casi 60 milímetros, pero en Copiapó llevan prácticamente 3 milímetros. Esto es netamente cordillerano, o sea, es una lluvia muy cordillerana, y aparte también depende de dónde está el flujo principal. Es como, no sé, una manguera que depende de dónde esté la descarga más fuerte o el chorro principal del viento, es donde se activa principalmente la nube. Por eso es que ha sido en sectores bien acotados, y no es una lluvia pareja como las que nos afecta a nosotros en la zona centro-sur. Eduardo Sáez conversando con nosotros, meteorólogo de Chilevisión Noticias. Eduardo, y esto que anuncian para el fin de semana en la región metropolitana, ¿van a ser 3 gotas locas? ¿Qué va a ser? Mira, en este momento la región metropolitana es un dolor de cabeza. Para ustedes y para nosotros. Sí, pero más nos va a afectar desde el punto de vista, yo creo que desde el punto de vista anímico más que por precipitaciones. Porque fíjate que las precipitaciones que vamos a tener no van a ser tan fuertes. De hecho, extrañamente, pese a que está el cielo parcial, hay una posibilidad que al final de la tarde caigan algunas gotas en el sector oriente. Ajá. ¿Pero la tarde de hoy? La tarde de hoy. Hay una posibilidad, pero todo depende también que la nubosidad se forme, pero hay energía como para que se forme eso. Mañana vamos a tener precipitaciones sector oriente, probablemente Valparaíso, ahí hasta Melipilla, y Santiago va a quedar en esa zona con sí, con sa, que puede que caiga algo, y si cae es muy suave. ¿El escote famoso? ¿Perdón? El escote famoso, ¿no? El escote muy bien, y también vamos a tener escote el día viernes, por lo tanto vamos a estar al límite de la posibilidad de precipitaciones. Está la energía, está la condición, sí, pero va a faltar el AP para que se forme completamente. Por lo tanto, si cae algún chubasco, ténganlo considerado que no va a ser fuerte, eso en consideración. Y el sábado sí, ahí tenemos ya un sistema frontal que va a llegar con energía como corresponde, y ahí sí, ese día vamos a tener una lluvia. El domingo ya serían los restos de esto, y por lo tanto serían precipitaciones más bien aisladas. Y de aquí hay unas posibilidades que se ven como para la otra semana, pero muy, muy suave. No hay un diluvio, no se ve algo así como para poder decir alerta SAE y todo lo que significa. Alerta SAES, en este caso. Exactamente, sí, no, que ya en el canal me tienen bautizado así. Sí, alerta SAES. Ya, estamos hablando del 18 de septiembre, todavía nada, ¿no es cierto? No, imposible. De hecho, perdón que pregunte. Las especulaciones sirven para todo. Mira, recién lo más alejado del modelo que estoy viendo es el 21 de agosto. Ya, pero lo que sí se puede prever es que esta inestabilidad sí se va a mantener por septiembre, así que la probabilidad de que pase algo pues, está ahí. Pues. Está la posibilidad, por supuesto. Acuérdate que esta inestabilidad. Recordemos lo del año 2023, Seba. Sí, los Panamericanos. Yo creo que es el mejor ejemplo. Hasta octubre estuvimos con lluvia. Claro. Entonces, sí, puede pasar. Ahora, el tema es que hay que, como están dándose estos eventos así medio raros, ojalá que sea un puro día que moleste, porque el resto que podamos disfrutarlo. Bueno, pero volviendo, pero hecho el punto, entonces, tanto para la región de Atacama, el fenómeno ahí más al norte con ese calor inesperado, y lo que viene para este fin de semana por acá cerca. Así que muchas gracias, Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión Noticias, como siempre.
ilustrándonos. Gracias, chiquillos. Ya. Que estén muy bien. Buenas Gracias, tardes. Eduardo. Buena tarde, chao. Chao, chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.